Señores alumnos, tengan ustedes un buen día. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de transformadores. Son sobre todo transformadores de energía eléctrica. Hablaremos de los transformadores, algo elemental, ¿no? Dice que el transformador se utiliza en redes eléctricas para convertir un sistema de tensiones, ya sean monofásicos o trifásicos, ¿ya? En otro de igual frecuencia, o sea, no va a variar la frecuencia va a ser la misma, y mayor o menor tensión, o sea, pueden elevar y pueden reducir tensiones eléctricas. La conversión se realiza prácticamente sin pérdidas, no va a haber ningún, o sea, ¿qué quiere decir? Que la potencia en la entrada, donde va a alimentar el transformador, va a ser igual a la potencia en la salida. Ya, o sea, no se va a perder ninguna potencia. Las intensidades son inversamente proporcionales a las tensiones en cada lado. ¿Qué quiere decir? Si vamos a tener un mayor voltaje en la entrada, vamos a tener una corriente mínima. Si vamos a tener un menor voltaje en la salida, vamos a tener una alta corriente en la salida, ¿ya? Las entradas son el primario y las salidas el secundario. Están formados por un núcleo de chapas magnéticas aisladas. Cada chapa está aislada ¿con qué? Con un esmalte, ¿no? La transformación se hace mediante un flujo magnético, ¿ya? O sea, al circular corriente por el devanado, por las bobinas, se va a generar un flujo magnético que va a hacer que esa tensión aumente o se reduzca. Tengamos en cuenta que el bobinado primario con el bobinado secundario no tienen ninguna conexión, ¿ya? Simplemente se hace mediante un campo magnético. El transformador elevador nos dice que la tensión 2, o sea, la tensión de salida, ¿es cierto? La tensión debe ser mayor a la tensión de entrada, o es mayor, ¿ya? La tensión de salida es mayor a la tensión de entrada, entonces la corriente de salida es menor a la corriente de entrada, ¿no es cierto? Inversamente proporcional. Transformador reductor. En un transformador reductor nos dice que la tensión de salida es menor que la tensión de entrada, ¿ya? O sea, está reduciendo, y la corriente de salida es mayor a la corriente de entrada. Los valores nominales que definen a un transformador son potencia, amperios, tensión, corriente, frecuencia, ¿ya? Potencia aparente, tensión, corriente y frecuencia. Aspectos constructivos: devanados y aislamiento. Devanados llamamos a las bobinas, ya al cable que está enrollado en un transformador, ¿ya? Las diferentes formas constructivas dependerán, ¿no?, de la potencia y de la tensión que van a trabajar estos transformadores, o que van a transformar los transformadores. Los conductores de los devanados están aislados entre sí. ¿Qué quiere decir? Que es un cable conductor desnudo, pero están aislados con un esmalte, o sea, no hay contacto entre ellos. Si hubiese un contacto, no funcionaría, no se quemaría todo, o sea, es como un aislamiento transparente entre ellos. Entre hilo y hilo están aislados con un esmalte dieléctrico, no es cualquier esmalte. Y en máquinas o en transformadores más grandes no se utilizan ya los hilos conductores, o sea, un alambre, se utilizan ya pletinas rectangulares, o sea, láminas que están impregnados que están aislados entre papel, o sea, con un papel aislante, que estos están impregnados en un aceite dieléctrico, un aceite aislante.
El aislamiento entre devanados se realiza dejando espacios de aire o de aceite entre ellos. O sea, no están tan pegados, sino hay que dejar espacios de aire, ¿no? Aire un poquito separados o espacios de aceite entre ellos. O sea, entre el medio de los devanados se echa un poco de aceite. Es un aceite dieléctrico especial, ¿no? La forma de los devanados es normalmente circular, dice, ¿no? Claro, si los hilos conductores son circulares, entonces van a ser circulares. Normalmente, o sea, en su gran mayoría son circulares. El núcleo está siempre conectado a tierra para evitar elevados gradientes de potencia. ¿Qué quiere decir? Que la carcasa del transformador con todo el núcleo, toda la parte metálica, inclusive el núcleo, están conectados al sistema de puesta a tierra. ¿No? Nos dice para qué, para evitar elevados gradientes, o sea, para que la señal de la energía eléctrica no sea variable, sea senoidal, una sola, ¿no? Una sola señal, para que no haya interferencias, digámoslo así. Aquí tenemos, por ejemplo, la estructura del devanado de trafo monofásico, de un transformador monofásico, ¿no? Tenemos 4 tipos. Núcleo con 2 columnas. ¿Qué quiere decir? El más común utilizado, por ejemplo, que hemos visto los transformadores pequeños, ¿no? Hay unos transformadores pequeños que han utilizado, creo, ustedes para hacer vuestras fuentes, ¿ya? Son de 2 núcleos. Y hay otras que son núcleo con 3 columnas. Ya, ahí lo pueden ver ustedes, ¿no? Tipo H más o menos. Primario, secundario y aislamiento. Ahí se ve todo, ¿no? Están cada uno con sus partes. El concéntrico. Ahí podemos ver el concéntrico, ¿no? Es similar al de 3 columnas. ¿En qué se diferencia? ¿Me puede alguien decir? ¿En qué se diferencia? En el bobinado, ¿no? En el bobinado. Y el de alternado. ¿Ah? Bobina primaria y bobina secundaria están alternadas. Podemos apreciar en la figura la fabricación del núcleo de chapas magnéticas. Miren, ustedes podrán ver que son chapas, o sea, son láminas de acero. ¿No? Se nota que son láminas de acero. Esas láminas de acero están esmaltadas entre sí. O sea, cada laminita está esmaltado. No hay un contacto de metal, ¿no? Directo. Y al otro lado podemos ver cómo fabrican el devanado. Ustedes verán que está forrando con una tela, ¿no? Ese es un aislante, ¿no? De algodón, polietileno, ¿no? Que está colocando para aislar bobina a bobina, ¿ya? Para el aislamiento de bobina a bobina. No es para en sí el aislamiento del devanado, ¿ya? Es para el aislamiento de devanado entre devanado, ¿ya? Se han dado cuenta que en los transformadores hay 2 bobinas, ¿no es cierto? Para que tú puedas transformar tienes que tener 2 bobinas, ¿no? Primario y secundario. Podemos observar en la figura las partes, ¿no? De un transformador. Los más conocidos, el núcleo y el devanado, ¿no? De lo que más se ha hablado. Los demás, eso es la parte central del transformador. Lo demás ya vendría a ser la parte externa, ¿no? Donde está sumergido el transformador. Por ejemplo, vemos que es un tanque, ahí nos habla de un aceite. Es una carcasa que ahí se llena con aceite y ahí dentro está el transformador, dentro de un líquido de aceite, ¿no? ¿Para qué es esto? Para poder refrigerar a la bobina. Cuando haya un recalentamiento por el mismo trabajo va a empezar a calentar y se va a refrigerar. Y podemos ver también que vemos un tanque, ¿no? Tanque de aceite, ¿no es cierto? Hay un tanque de aceite lleno. Entonces, ¿qué quiere decir? Ustedes saben, cuando el aceite está caliente, empieza a sube, llega al tanque y el aceite frío va a bajar hacia el transformador, hacia el devanado. Entonces va a estar en ese constante cambio, ¿no? El aceite frío con el caliente.
Y así como todos no tienen su tapón de llenado, es como cualquier tanque, no tiene una tapa donde vas a poder llenar el aceite. Y también hay una parte donde el grifo de vaciado, o sea, donde este aceite necesita hacer un cambio. Entonces en la parte inferior tiene como un caño, una llave para poder sacar todo el aceite que ya está de repente quemado, ¿no? Para poder hacer un determinado mantenimiento. Podemos ver en la figura un trafo trifásico o transformador trifásico, los dos modelos, ¿no? Que constan con sus aletas de refrigeración, con sus aisladores, con su tanque de aceite, con su medidor de aceite, su medidor de temperatura, ¿no? Más o menos es así como se ve un transformador que está sumergido en aceite. Dentro de esta carcasa que ustedes ven, dentro está el transformador en sí, el núcleo y el devanado, que están sumergidos en aceite. Aquí tenemos un trafo trifásico, pero en seco. O sea, ¿qué quiere decir? Que estos no van sumergidos en aceite para poder conservar la temperatura. Simplemente son refrigerados mediante aire, mediante el paso de aire. O sea, están al aire libre, ¿ya? No necesitan estar sumergidos en aceite. Aquí en la figura podemos ver cómo de un transformador monofásico podemos lograr formar un transformador trifásico, ¿no? Tenemos tres núcleos. Estos tres núcleos los unimos en uno solo, ¿ya? Haciendo desaparecer la parte central de los tres núcleos, la unión de los tres núcleos, vamos a tener al final un núcleo con tres columnas. Vamos a tener un núcleo con tres columnas. O sea, ¿qué quiere decir? Que primero teníamos tres núcleos con dos columnas. Esos tres núcleos con dos columnas hemos llegado a juntarlos y se ha vuelto un núcleo con cuatro columnas. Entonces, una de las columnas, la columna central donde se hace la unión, se saca, se obvia, ¿no? Se deshace. Entonces nos van a quedar tres columnas y vamos a poderla convertir en un transformador trifásico de tres columnas. Aquí tenemos los autotransformadores. ¿Qué quiere decir esto? Que estos transformadores son regulables, o sea, puedes tener diferentes niveles de tensión en el secundario, ¿ya? O sea, a la salida del transformador. Esto mayormente se utiliza para laboratorios, ¿no? Para hacer trabajos en laboratorio, para poder utilizarlo. De repente queremos medir una tensión alta, ponemos este autotransformador, lo vamos a reducir a qué tensión, a una tensión baja, para poder colocar un instrumento de medida. Entonces simplemente se hace un cálculo matemático para saber cuánto es la tensión de entrada, supongamos en este caso ya de entrada. Es una relación de transformación. Podemos ver acá esos autotransformadores en la parte simbólica. Se dan cuenta que hay puntos, mira, ese tiene puntos, ¿no? Y la flechita es como un potenciómetro, ¿no? Que va a variar, tú mueves una perilla y va a ir buscando el voltaje que tú quieres utilizar, ¿ya? Permiten cambiar la relación de espirales entre primario y secundario. De este modo se consigue una tensión variable, o sea, puede variar la tensión, ¿no? Esa es de forma simbólica que está representándose. Entre otras aplicaciones se utiliza en las redes de transporte y distribución para mantener la tensión constante con impedancia de carga. ¿Qué quiere decir impedancia de carga? O sea, nosotros cuando colocamos de repente en una zona hay bastante uso, es una zona industrial, se supone que hay motores. Entonces la bobina de esos motores va a generar una impedancia, ¿ya? Entonces va a hacer que la tensión caiga, va a ser baja. Entonces tú viendo eso, si cae o no, sube o baja la tensión, vas a poder regular la tensión en determinadas zonas, ¿no? En esta foto podemos encontrar
la toma de regulación. O sea, ustedes tienen, es así el transformador físicamente, internamente, llamémoslo así. Entonces ustedes verán donde dice toma de regulación, hay como una manijita para regular internamente, ¿ya? Esto ya no va a ser externamente, porque externamente también, el otro era en externo, ¿no? Simplemente mueves una perilla, pero esto internamente, donde tú vas a poder hacer las conexiones entre devanado y devanado. Ahí dice conexión de devanados, ahí conexión de toma a tierra, ¿no? Conexión de devanado, o sea, tú vas a poder colocar de bobina a bobina, si quieres aumentar o reducir una transformación de energía eléctrica o transformación de tensión.